Quisiera, hermanos, dar lectura a un fragmento de la carta del apóstol de Jesucristo enviada el 30 de enero del año en curso a la Iglesia Universal. Será esta parte de esta carta nuestra base de la explicación de esta mañana y esperamos que la gracia del Señor esté con nosotros. Dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pero del cielo ha llegado un tesoro divino que encierra todos los bienes, todas las virtudes, todas las armonías y todas las alegrías. Un tesoro superior a todo y que por sí solo se vivifica y lo reanima todo. Este tesoro es la verdad de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Tome la iglesia su asiento y esperamos que Dios nos bendiga en el nombre de Jesucristo. El tema que con la ayuda de Dios y asistidos por su Espíritu Santo meditaremos se titula de la siguiente manera: la verdad de Dios superior al conocimiento humano. La verdad de Dios superior al conocimiento humano. Y como subtítulo, ahondaremos un poco en la revelación natural y en la revelación espiritual. Así que el título de nuestro tema es la verdad de Dios superior al conocimiento humano, revelación natural y revelación espiritual. El tema tiene como objetivo general, pretende reforzar la comprensión exacta que debemos tener sobre la verdad de Dios. Ese es el propósito y objetivo general de nuestro tema de esta mañana. Hemos venido en domingos anteriores oyendo diferentes exposiciones de hermanos que, dirigidos por el Espíritu Santo, han traído una coordinación sobre este tema. Hoy nos toca hablar de otra parte de esta extensa enseñanza apostólica en la cual esperamos de que Dios pueda bendecirnos y, como decimos en el objetivo del tema, reforcemos, porque este conocimiento ya lo tenemos. Ahora esta explicación de esta mañana pretende reforzar este conocimiento, esta comprensión exacta que debemos tener nosotros sobre la verdad de Dios. Analizando el tema, he sacado unos objetivos específicos y son los siguientes. Primero, tiene como objetivo primero que comprendamos que la verdad de Dios supera todo entendimiento humano. No hay sabiduría humana, no hay inteligencia humana que supere la verdad de Dios. La verdad de Dios es sobre todas las cosas. Ese es el primer objetivo de nuestro tema. El segundo objetivo es que la verdad de Dios permanece inmutable, es decir, no cambia a través de los tiempos, sin variación. Vamos a analizar también, con la bendición de Dios, que esta verdad de Dios no la hacen cambiar los tiempos. Así como Dios es ayer, hoy y por siempre, su verdad también lo es
sin variación alguna. Como objetivo número 3, veremos que la Iglesia tiene la bendición de conocer esta verdad por medio del ministerio apostólico, quien la recibe por revelación. Esta es una, diríamos, meditación hermosa, porque la doctrina, la palabra de Dios y todo con lo que la Iglesia de Jesucristo es administrada por el ministerio apostólico, no tiene su origen en conocimientos humanos. Tampoco ha salido de instituciones bíblicas, teológicas, sino que podemos decir nosotros con propiedad: esta verdad de Dios, nosotros como Iglesia la conocemos porque por bendición de Dios en la Iglesia existe un apóstol de Jesucristo. Y una de las características del ministerio apostólico es que los misterios de Dios les son declarados directamente por el Señor a ellos, sin intermediación, por medio de la revelación. No necesitan, ni han necesitado los enviados de Dios de conocimientos humanos. Decía uno de los apóstoles, el apóstol Pablo específicamente, hablando a la iglesia de los Corintios, porque nosotros, hablando de los apóstoles, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es tu bendición, hermano. Y esa es mi bendición, el haber pertenecido a la iglesia y haber conocido esta verdad de Dios por medio de la revelación que Dios le ha dado a su apóstol. Como cuarto punto y objetivo específico, haremos la diferencia en la revelación natural y la revelación espiritual y conoceremos sus objetivos. Para mayor comprensión, he dividido el tema en los siguientes apartados. Primero, vamos a definir brevemente qué es la verdad. Como segundo apartado, veremos el significado de una manera ligera, el significado del adjetivo absoluto, porque vamos a hablar de la verdad absoluta de Dios. Y si no tenemos el concepto claro de lo que es absoluto, no entenderemos. Y como ya dijimos al principio, el propósito y objetivo general es reforzar nuestro conocimiento en esta verdad absoluta de Dios. Creí conveniente que hablemos sobre la definición de este adjetivo. Como apartado número 3, recalcaremos la diferencia que existe entre la revelación natural y la revelación espiritual y sus objetivos. Porque si bien es cierto, ambas son divinas porque provienen de Dios, no son iguales. La revelación espiritual es diferente y supera a la revelación natural. Y la revelación natural tiene unos objetivos. ¿Por qué Dios? ¿Cuál es la revelación natural? Ese conocimiento que Dios da a los hombres para que conozcan, para que descubran la creación. ¿Con qué propósito da Dios a los hombres esa revelación natural? En el desarrollo de nuestro tema lo veremos. Pero la revelación espiritual es muy diferente y tiene otros objetivos, que es la salvación. Y sobre eso meditaremos en el cuarto apartado. En el otro apartado recordaremos que la verdad de Dios es administrada exclusivamente por el ministerio apostólico.
el cual lo reciben por revelación divina. Y en el quinto y último apartado puntualizaremos que la Iglesia de Jesucristo es asistida por el Espíritu de revelación, pero no para poder recibir la revelación de una manera directa, como sucede en los elegidos de Dios, sino que la asistencia del Espíritu de revelación nos sirve para que podamos comprender cuando el enviado de Dios nos predica y nos da a conocer la revelación que Él ha recibido de Dios. Recordemos que no todos los que han escuchado a los enviados de Dios han entendido. El mismo Cristo dijo que habían algunos que oyendo no entendían. Y habían otros que era tan fácil comprender los misterios de Dios cuando Cristo o los apóstoles les hablaban. Y una vez uno de los discípulos le pregunta al Señor, ¿por qué? ¿A qué se debía eso? Y el Señor les da una razón muy hermosa. Y les dice, a estos que no entienden, se les habla por parábolas para que oyendo no entiendan. Pero a vosotros os es concedido conocer el misterio del reino de los cielos. Esta es una gracia que la Iglesia percibe, comprende y entiende por la asistencia del Espíritu de revelación cuando oye a los enviados de Dios. Vamos entonces a puntualizar sobre esa acción del Espíritu de sabiduría cuando asiste a la Iglesia del Señor. Sobre esto, con la bendición de Dios, hablaremos esta mañana y le hemos pedido al Señor nos asista y tenemos la confianza que así será. Voy a hacer una pequeña justificación e introducción de nuestro tema de la siguiente manera. La Iglesia del Señor, quien ha sido instruida en la verdad de Dios, única y universal, en todos los tiempos marcará la diferencia entre el conocimiento espiritual que ha recibido frente al conocimiento humano. El pueblo de Dios precisa con claridad la revelación natural y la revelación espiritual. No se confunde. Sabe hacer la diferencia. Por ende, admitimos que la verdad de Dios en todo tiempo será superior al conocimiento terrenal. Porque aunque ambas son de origen divino, no obstante, el objetivo entre una y otra son muy diferentes. El apóstol de Jesucristo lo menciona en su carta con fecha del 30 de enero y se refiere así. Los críticos de Dios primero dejan de creer o nunca han creído. Después cuestionan sus enseñanzas. Bien, al tener entonces solamente el conocimiento humano, el hombre jamás podrá entender lo espiritual. A través de la historia bíblica hemos encontrado hombres muy eruditos en alguna ciencia humana, en letras, hombres que pasaban estudiando continuamente el significado de las palabras, la interpretación de las profecías, con conocimientos en lenguas diversas o en el significado de hermenéutica y otras ciencias o disciplinas
de las lenguas para poder estudiar las cosas, a decir de ellos, espirituales o que corresponden a Dios. Pero jamás ese conocimiento y ese entendimiento podrá darles a ellos el conocimiento espiritual. Nunca. Porque cuando alguien se interesa en estudiar las cosas materiales y las cosas humanas y adquirir un conocimiento humano, podrá interpretar lo humano, pero no lo divino. Lo espiritual no lo podrá entender, pues la verdad de Dios se ha de entender espiritualmente. Muchos ejemplos tenemos y para todos es conocido uno que continuamente se nos refiere cuando se habla de la predicación del Evangelio, ya que el Evangelio en sus principios predica el bautismo y encontramos a Nicodemo. No era un hombre común, era un hombre que ostentaba una cierta reputación de conocimiento intelectual, pero se acerca a Jesús y dice la Escritura que le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y mi Señor le habla la sabiduría espiritual y le da una cápsula espiritual y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Esa era la sabiduría espiritual. A aquel hombre que tenía un intelecto humano, ¿hacia dónde canalizó Nicodemo aquella sabiduría espiritual que Jesucristo le estaba dando? A lo terreno, a lo material, a lo humano. Y entonces le dice al Señor: ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo vuelva a entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Es posible esto? Y el Señor le dice: Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Te es necesario, te estoy hablando del bautismo, te es necesario que nazcas de agua, porque si no naces de agua no verás el reino de Dios. De cierto te digo, que si no nacieres de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Por eso nosotros afirmamos que al tener solamente el conocimiento humano, jamás se podrá entender lo espiritual, pues la verdad de Dios que proviene de Él ha de entenderse espiritualmente. Voy a invitarlos para que abramos nuestras Biblias en la Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice: para la gloria del Señor, palabras del apóstol Pablo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, ¿qué cosa? Entender, porque se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. Comenzaremos entonces con las partes con que hemos seccionado nuestro tema y entraremos en el primer apartado. Vamos a definir, decimos, ¿qué es la verdad? El tema tiene como objetivo reforzarnos este conocimiento. Podremos nosotros comenzar diciendo que la verdad es Dios. ¿Sí? Y todo lo que proviene de Dios es verdad.
todo lo que proviene de Dios es verdad. Así que en este primer apartado vamos a definir un poco qué es la verdad. Y aunque existen muchas definiciones, todas tienen el mismo contenido, pero escogí esta que es más simple y comprensible. La verdad se define como el cumplimiento de una afirmación con un hecho. Otra vez, la verdad se define como el cumplimiento de una afirmación con un hecho. Es decir, si se dijo y el hecho se cumple con lo que se dijo, eso es verdad. De nuevo, para que nos quede claro este concepto. La verdad se define, decimos, como el cumplimiento de una afirmación con un hecho. Es decir, si se dijo y el hecho se cumple con los que se dijo, entonces es verdad. Comenzaremos entonces diciendo que Dios es verdad, su palabra es verdad y da a conocer su verdad de la siguiente manera. El libro de Juan, vamos a recurrir a las Sagradas Escrituras, que es el libro revelado a los santos hombres de Dios, por lo que para nosotros, hermanos, cuenta con toda la verdad de Dios. En el capítulo 1, desde el verso 1 al 8, dice de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a desglosar en dos partes el texto que hemos leído y meditaremos el versículo 1 y el versículo 2. En el principio era el Verbo, es decir, era la palabra de Dios, porque no existía sino Dios y su palabra. Luego nos dice, y el Verbo era con Dios. Antes que todas las cosas fueran creadas, era solo Dios y su palabra. Luego nos dice, y el Verbo era Dios. Nada existía sino Dios. Este era el principio con Dios, solo Él y su palabra. Pero comenzó Dios a crear por su palabra, según nos narra el libro del Génesis en el capítulo 1. Y para no ahondar en lo que es la creación, vamos a tomar nada más unas frases de lo que nos habla el libro del Génesis 1. Y cuando no existía nada, sino solamente Dios y su palabra, porque acordémonos que las cosas fueron hechas de la nada. Dice uno de los hombres de Dios que escribió, ¿por el aliento de qué? Por el aliento de su boca. Y cuando no existía nada, entonces dijo Dios, sea la luz. Y nos testifica la Escritura y nos dice, y fue la luz. Bendito sea Dios. ¿Qué existió allí? El cumplimiento de una afirmación a un hecho que se realizó. No existía la luz, pero dijo Dios, hágase la luz. Y la luz existió.
¿Qué comprobaba esa afirmación en la realización de ese hecho? Verdad. Bendito sea Dios. Dijo Dios, entre otros, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y luego resume la Biblia diciéndonos así: y fue así. Así como Dios dijo, así como Dios mencionó, así sucedió. ¿Qué sucedió allí? La afirmación de la palabra de Dios convertida en ¿qué? En un hecho. A esto se le llama ¿qué? Verdad. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Y todo lo que su boca pronunciaba, de lo que no había nada, aparecía. ¿Qué estaba sucediendo en la creación? Se estaba manifestando la existencia de Dios. Eso era verdad. Porque si Él hubiera pronunciado y no se hubiera hecho, no era verdad. Pero cada cosa que mi Dios hablaba, se hacía. Y esto era verdad. Así que la creación estaba manifestando Dios su existencia, confirmando que Dios es verdad, que su palabra es verdad. Porque si la verdad es el cumplimiento de una afirmación con un hecho, ¿cómo se podía dudar de su existencia? Si todo lo que su boca pronunciaba, se criaba. Así que la creación tiene un propósito: que Dios existe. De allí es donde el salmista hace una referencia en donde el hombre, viendo la creación y maravillándose de una obra que no pudo surgir sino de un ser divino, siga diciendo que no hay qué, que no hay Dios. Entonces dice el salmista: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el propósito de la creación es manifestar la existencia de Dios. Posteriormente, el versículo 6, 7 y 8 del primer capítulo de Juan que leímos nos dice lo siguiente: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En estos 3 versos encontramos la verdad de Dios, pero ya no reflejada en la creación, sino reflejada con sus enviados. Bendito sea Dios. La verdad de Dios reflejada ¿con quiénes? Con sus enviados. Juan no era sino la verdad de Dios, pues todo lo que viene de Dios es verdad. Y Juan venía de Dios. Por eso Jesús le pregunta a los fariseos cuando quisieron cuestionar su autoridad, según nos relata el libro de Mateo en el capítulo 21, versículo 25. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Qué pregunta más hermosa del Señor a aquellos hombres que negaban la autenticidad de su autoridad y que de nuestro Señor que había venido del Padre, porque cuestionaban su autoridad? Dinos con qué autoridad haces tú estas cosas. Yo les haré otra pregunta, dijo el Señor. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres?
comenzaron a cuestionarse entre ellos y dijeron, ¿qué respuesta le damos? Porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Si le decimos que el bautismo era de los hombres, entonces todo el pueblo se vendrá contra nosotros. Y si le decimos que vino del cielo y que es del cielo, entonces nos va a decir por qué no le creímos. Entonces mejor respondámosle que no sabemos. Y fue la respuesta que le dieron al Señor, no sabemos. Y le dijo al Señor, ni yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cómo podían negar que Juan era la verdad de Dios si Juan había venido de Dios? Así nos dice el texto que leímos. Hubo un hombre, ¿verdad? ¿Hubo qué? Un hombre enviado ¿de quién? Si venía de Dios, era verdad. Así que lo que Juan hacía era verdad. El bautismo era la verdad de Dios. Lo que predicaba era la verdad de Dios. Él, como enviado de Dios, era la verdad de Dios. Bendito sea Jesucristo. Quien ponía en duda que Juan era la verdad de Dios, deshacía el bautismo, el perdón de los pecados, entre otras obras que Juan hacía. De la misma manera, Jesucristo nuestro Señor era la verdad de Dios. Cuando Dios envía el ángel a dar su palabra a María, esa palabra que da de Dios se cumple. El libro de Lucas 1:26 nos relata, y entre otras cosas nos enseña que la palabra de Dios dada por el ángel a María fue: salve, oh muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ella dijo: ¿y cómo será esto si no conozco varón? El Espíritu Santo, dijo el ángel, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Cuando el ángel está transmitiendo la palabra de Dios a María, en ese momento el vientre de María concibe. La palabra de Dios se pronuncia y se realiza un hecho, el inicio de una vida. La vida era el Hijo de Dios que se estaba engendrando. Cumplimiento de una afirmación con un hecho. Con toda razón, pues, nuestro Señor Jesucristo les dice a aquellos hombres, según nos relata Juan en el capítulo 14, verso 5, yo soy el camino. Bendito sea Dios. ¿Yo qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida, la verdad de Dios. Porque Él había venido del Padre, y todo lo que viene de arriba, sobre todo es. Y si viene del Padre, es verdad. Bendito sea Dios. Afirmamos entonces que todo aquel que Dios envía es la verdad de Dios en su momento. Así lo fue Jesucristo. Así lo fueron los apóstoles en el tiempo antiguo y han sido los apóstoles en el tiempo contemporáneo. Porque fueron enviados de Dios y la palabra de Dios se cumple en ellos. ¿Cómo se conocen? Por sus obras. Porque afirman y se hace. Bendito sea Dios. Con razón, Nicodemo le dice al Señor: sabemos que has venido de Dios, y nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Así que era irrefutable en los que él enviaba. ¿Cómo pensar que los apóstoles no son la verdad de Dios?
Si han venido de Dios y han salido de Dios y hablan lo que Dios les da y enseñan lo que por revelación han recibido de parte de Dios. Bien dice Juan 3:31, el que de arriba viene, sobre todo es. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales que habla, pero el que viene de arriba es sobre todos. Esta es la definición de la verdad. Dios es verdad, su palabra es verdad, su palabra se pronuncia y surge un hecho, es verdad, manifestación de la verdad, y todo lo que viene de Dios es verdad. Lo fue Jesucristo, lo fueron los apóstoles antiguos y lo son los apóstoles en la era contemporánea. Esto es para que reforcemos acerca de la verdad nuestro conocimiento. Vamos a ver el apartado número 2, la definición del adjetivo, decíamos, absoluto. ¿Qué significa absoluto? Para que nosotros tengamos la palabra compuesta sobre la verdad de Dios absoluta y universal. Se define como absoluto a lo que es fijo, a lo invariable, a lo inalterable y que es para todos los tiempos. Es decir, que aquello que se establece se convierte en absoluto cuando a pesar de los tiempos no se modifica. Fue ayer, es hoy y será mañana. A esto se le conoce como absoluto. Y aparte de eso, es irrefutable. Nadie lo puede refutar. Por eso cuando hablamos nosotros de la verdad de Dios, se define como la verdad absoluta de Dios y universal. Menciono unas palabras del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín, cuando decía de esta manera: esta verdad es superior a todo. Es la sabiduría de Dios que da origen a todas las cosas. Con ella formó el universo. Es el conjunto de leyes divinas que rigen la vida de los seres en el cielo y en la tierra. Es eterna porque ha existido con Dios siempre, con la cual Dios hizo todo, lo material y lo espiritual. Es una verdad fundada en hechos reales. No existen fantasías en Dios. Cuando hablamos de Dios y de las cosas que Él hace, hablamos de la perfecta realidad. Bendito sea Dios. Así que es una verdad fundada en hechos reales, en acciones de Dios. Es el único conducto para salvación. Es la palabra de Dios traída por Cristo y sus elegidos para salvación y vida eterna. Este adjetivo de absoluto que se añade a la verdad de Dios hace entendernos que esa verdad de Dios no cambia. Es permanente a través de los siglos, y así como Dios es inmutable, su verdad también lo es. En el tercer apartado veremos la diferencia entre la revelación natural y la revelación espiritual y sus objetivos. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, nos ha enseñado por la revelación que ha recibido de Dios que existen dos clases de revelación divina: la revelación de la naturaleza y la revelación espiritual. Una caracterizada como conocimiento humano, la revelación natural, y la otra como la verdad absoluta de Dios, única y universal, que es para salvación. La verdad de la revelación, de la naturaleza y su objetivo. ¿Con qué finalidad Dios revela
a los hombres la naturaleza, para que tengan la oportunidad de conocer que Dios existe, para que reconozcan su poder, para que sea un medio por el cual puedan tratar de buscarlo. En explicaciones anteriores hemos oído que una cosa es la creación y otra cosa es la ciencia. La ciencia sirve para conocer lo creado, no para inventar, no. Lo que puede hacer son composiciones y dar como resultado un objetivo. Pero nada crea el hombre, solo lo descubre. Pero la creación solamente proviene de un ser divino, y es Dios. Así que cuando Dios permite la revelación natural a los hombres, lo hace con la finalidad de que el hombre identifique que tras esa creación existe un creador. Ese es el único objetivo, vuelvo a repetir, de la revelación natural. Por eso es que los hombres desarrollan ciencia, porque también esa ciencia viene de Dios. Pero no les sirve para salvación, solamente para tener un conocimiento que los induzca a conocer que existe un Creador y que ellos puedan también conocer su poder, conocer que existe. Pero no pasa de allí. La revelación espiritual tiene otro objetivo. Es el único conducto para salvación. Es la palabra de Dios traída por Cristo y sus elegidos para salvación y vida eterna. Es decir, trasciende lo humano. Es muy probable que alguien que no tenga ningún conocimiento humano reciba la sabiduría de Dios y alcance salvación. Porque la sabiduría es para entender, la sabiduría espiritual es para entender lo divino. Por eso Dios revela, manifiesta, porque esto es para salvación. La iglesia ha sido instruida para hacer diferencia entre ambas. La doctrina es contundente en señalar, sin punto de comparación, la superioridad de la revelación espiritual sobre la revelación material o conocimiento humano. El conocimiento humano, afirmamos, no salva. La Iglesia del Señor confirma la enseñanza apostólica cuando el apóstol de Jesucristo también dice lo siguiente: la verdad, son palabras del apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón Joaquín, la verdad, refiriéndose a la verdad de Dios. La verdad puede ser aceptada o combatida por el mundo, creída o negada por los hombres, pero en nada la podrán modificar nunca, y no perderá jamás su autenticidad. Porque viene ¿de dónde? Y Dios no cambia. Por lo tanto, su verdad tampoco cambia. Podrán crearse, dice el apóstol del Señor, argumentos simples o muy elaborados para desvirtuar su autenticidad, pero nunca serán suficientes para cambiar la profunda verdad de Dios, un tesoro superior a todo y que por sí solo se vivifica y lo reanima todo, la verdad de Jesucristo. La verdad de Dios, al tener su origen en el Creador, siempre será sobre todas las cosas. El mundo inventará razonamientos y cuestionamientos para desvirtuar al Creador.
pero nunca podrán. Por el contrario, recordamos otra vez lo del salmista, caerán en el calificativo de necios, no pudiendo negar un creador y sin embargo persistiendo en contra de esa verdad. Pero jamás la verdad de Jesucristo podrá ser modificada. La verdad de Dios, venimos explicando, es inmutable como Dios mismo. La revelación natural, el apóstol de Jesucristo la define de la siguiente manera. También ha creado una forma de revelarse a los hombres. Palabras del apóstol del Señor. También ha creado una forma de revelarse a los hombres, refiriéndose a la revelación natural. A cualquiera que quiera conocerlo. Es una revelación grandiosa e impresionante. Es una revelación para el común de los hombres. Es la revelación de la naturaleza. Viene el hombre y examina cada cosa creada y se maravilla. ¿Cómo es posible que esto exista? ¿Cómo es posible que esto tenga este contenido y su proceso sea de esta manera? ¿De dónde surgió tanta perfección para esta obra natural que existe en el mundo? Dice el apóstol del Señor, cuando han descubierto el funcionamiento, cuando han descubierto el funcionamiento de las cosas creadas, se maravillan. Dios les da conocimiento para que entiendan e interpreten la creación, pero es una revelación para el común de los hombres. Es la revelación de la naturaleza. ¿Y con qué propósito les da conocimiento mi Señor al escudriñar y al describir las cosas creadas? Lo hace para que conozcan que Él existe, para que reconozcan su poder, para que sea un medio por el cual puedan tratar de buscarlo. La revelación de la naturaleza utiliza la voz de la creación. Esa planta, esas constelaciones, ese cielo, ese sol, esos árboles, esos animales, son una voz natural que le dicen al hombre que detrás de ellos hay quien los ha creado. Bendito sea Dios. Por eso dice el apóstol de Jesucristo, la revelación de la naturaleza utiliza la voz de la creación, la voz a la conciencia de cada cosa creada, y es la revelación de la naturaleza para que crea el mundo en Dios. ¿Cuál es la revelación de la naturaleza? Pregunta el apóstol del Señor, ¿cuál es? Aún para el hombre, la maravillosa formación del cuerpo humano, la impresionante creación del imperceptible microscópico. La voz de la conciencia humana se manifiesta a favor o en contra, pero es la oportunidad única que tendrán muchos hombres para oír la voz de la naturaleza diciendo que Dios existe. Qué triste es para el hombre con altos conocimientos sobre la naturaleza, teniendo la oportunidad para conocer a Dios y decir y afirmar que Dios existe, y se quedan pegados, admirando solamente la obra de la creación y no pasan de allí. Cuando el propósito que Dios tuvo para darles conocimiento y revelarles lo natural era para que su conocimiento trascendiese por lo menos a comprender que hay un Dios creador. Pero ni eso alcanzan a entender. Así que para el hombre,
La maravillosa formación del cuerpo humano, la impresionante creación del imperceptible microscópico, la voz de la conciencia humana se manifiesta a favor o en contra, pero es la oportunidad única que tendrán muchos hombres para oír la voz de la naturaleza diciendo que Dios sí existe. Los hombres de Dios hemos venido oyendo temas muy hermosos, donde nos dice que lo que el hombre se maravilla haber descubierto, ya los santos hombres de Dios ya lo habían mencionado, ya lo habían dicho. La sabiduría de Dios siempre ha sido superior. Bendito sea Dios. El libro de los Salmos, capítulo 19, nos relata de la siguiente manera: los cielos cuentan la obra de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y otra noche a otra noche declara sabiduría, y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y por toda la tierra salió su voz, y hasta el término del mundo sus palabras. ¿Acaso no pueden contemplar que tras esa maravillosa naturaleza hay un Dios que existe? Un Dios que mencionó y se hizo, pero no alcanzan hasta allí. El libro de Romanos nos dice, hermanos, ¿a qué lo lleva la necedad para seguir sosteniendo que Dios no existe? Y en el capítulo 1, en el verso 19, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para negar que nuestro Dios existe. Solo el necio. ¿Solo quién? Solo el necio sigue sosteniendo que no hay Dios. Cuando el hombre, a través de la ciencia o conocimiento que Dios le ha dado, descubre el contenido de la creación, se admira. Y aunque el propósito de Dios fue inducirlo a buscarlo, el hombre encuentra una barrera. Se queda estancado admirando la creación, pero su pensamiento no es capaz de ir más allá para pensar en el Creador, mucho menos para buscarle y darle la gloria. Tuvo la oportunidad de aquella cosa creada, Dios le da una revelación natural para que conozca, y ellos se quedan pegados en la obra, en la creación. La admiran y para ellos son cosas maravillosas, pero su pensamiento no va más allá. Por el contrario, intentan refutar la existencia de Dios y trata de poner en tela de duda el testimonio vivo y real de las Sagradas Escrituras. Y cuando se refieren a la Biblia, mencionan que es un libro que cualquiera, escrito por cualquier hombre que inventó y quiso añadirle y quiso ponerle. Tampoco les basta lo que la Biblia les está diciendo, que fueron mencionados por los santos hombres de Dios siglos atrás, antes de que el hombre lo descubriera. Y dice el hombre como se acuñó una palabra en la era del Renacimiento, cuando comenzaron a ver los descubrimientos de las cosas. Eureka, decía alguien cuando descubría algo, es decir, esto salió a la luz para él, para ellos, pero para los hombres de Dios ya era conocido, porque los hombres de Dios tienen la sabiduría,
tienen la revelación espiritual que conoce todas las cosas. Así pues, cuando el hombre a través de la ciencia o conocimiento que Dios le ha dado descubre el contenido de la creación, se admira. Y aunque el propósito de Dios fue inducirlo a buscarlo, el hombre encuentra una barrera y se queda estancado admirando la creación, pero su pensamiento no va más allá a pensar en el Creador, mucho menos para buscarlo y darle la gloria. Por el contrario, decimos, intenta refutar la existencia de Dios y trata de poner en tela de duda el testimonio vivo y real de las Sagradas Escrituras. Y lejos de buscar a Dios, se ha creado dioses mitológicos, inventados, en todos los tiempos y en todos los países. Dijo el apóstol del Señor, y al ser impresionado por la creación de Dios, ha dado culto a las criaturas antes que al Creador. Sin admitir, dice el apóstol del Señor, que la Biblia es el único libro de Dios. El libro que sin embargo alberga la historia del verdadero origen y naturaleza de la humanidad. Es la epopeya. Epopeya significa proeza. Es la proeza más sublime del universo. El Señor lo ha venido diciendo a través de todos los santos a quienes le reveló su verdad. El libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 25, nos describe la necedad del hombre. En la resistencia de poder aceptar la existencia de Dios a través de la naturaleza, hemos venido diciendo, quedó estancado su pensamiento admirando la naturaleza, pero su pensamiento no fue más allá. Y se crearon, dice el apóstol de Jesucristo, dioses mitológicos a través de los tiempos. Y el texto que hemos mencionado nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero se debe de tener en claro lo que explica el apóstol del Señor, que esta revelación natural no es para qué, no es para salvación. No enseña nada del poder de Dios ni de la gracia del Señor para salvación. A diferencia de la revelación espiritual. La revelación que Dios da a sus elegidos, al tener su origen y procedencia en el Creador, se constituye en la verdad absoluta y universal. El apóstol de Jesucristo describe la revelación universal, la revelación espiritual, de la siguiente manera. La revelación espiritual es superior a todo. Es la sabiduría de Dios que da origen a las cosas. Con ella formó el universo. Es el conjunto de leyes divinas que rigen la vida de los seres en el cielo y en la tierra. Esta revelación espiritual es eterna, porque ha existido con Dios siempre, con la cual Dios hizo todo, lo material y lo espiritual. Es una verdad fundada en hechos reales, en acciones de Dios. Es el único conducto para salvación. Es la palabra de Dios traída por Cristo y sus elegidos para salvación y vida eterna. Por lo cual podemos decir que es la manifestación de los misterios ocultos en Dios desde tiempos eternos. Es el medio por el que Dios hace saber su voluntad, reservando a sus elegidos como vasos depositarios y administradores de la palabra revelada. Perfección de Dios, ligada a la elección e imprescindible también para la salvación. El libro de la Primera de Corintios, en su capítulo 2, verso 7, dice el apóstol:
con tanta seguridad hablando de esta revelación espiritual. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero qué hermosa bendición cuando el ministerio del apostolado ha estado en medio de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta revelación de Dios posee las siguientes cualidades. Primero, es de Dios e imprescindible. Significa que es muy necesaria, que no puede faltar o ser reemplazado, algo sin lo cual no es posible lo que se pretende. Como segunda característica o cualidad, es exclusiva de los elegidos de Dios. No revela a nadie más, sino solamente a quienes, a sus ungidos. Es inaccesible para los hombres no elegidos por Dios. Esta es una propiedad del ministerio apostólico. También es intransferible, no se puede dar a otro. Es suya y solamente suya. Esta es la sabiduría que la iglesia recibe. Bendito sea Dios. No importa que el hermano sea iletrado en las letras humanas. No importa que la hermana no sepa escribir ni sepa leer, pero ha tenido la hermosa bendición de que su sentido espiritual sea abierto por esa revelación. Bendito sea el Señor por esa revelación espiritual. Y cuando ha oído la palabra revelada, ha venido un conocimiento maravilloso. Bendito sea Dios. Así que esta es la sabiduría que la iglesia recibe. Por eso cuando esta sabiduría llega a nuestro corazón, supera a la sabiduría humana. Nuestro corazón no se queda estancado admirando la creación, como el hombre que solamente posee la revelación natural, sino que va más allá pensando en el Creador. Nuestro corazón se estimula cuando ve la creación y ve cada cosa creada, por pequeña que sea, y entonces se estimula a cantar lo que muchas veces cantamos en una de nuestras alabanzas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar en su esplendor, no nos queda otra cosa sino elevar nuestra alma al Salvador, nuestro Dios, y cantamos y decimos, ¿cómo cantamos? ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón, tu corazón, hermano, eleva esta canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Qué hermosa sabiduría de Dios hemos recibido a través de lo que nos ha enseñado el hombre de Dios! Esta sabiduría es la que nos hace buscar a Dios, adorarle, y se ha convertido nuestro corazón de los ídolos para que sirvamos al único Dios vivo y verdadero. Es la sabiduría oculta para los sabios de la tierra y lo ha dado a conocer a través de sus enviados a la iglesia. Esta es la gran diferencia entre la revelación natural y la revelación espiritual. En el cuarto apartado dijimos que veríamos la verdad de Dios revelada exclusivamente a sus apóstoles. Es Dios
quien en la inmensidad de su amor, sabiduría e inmutabilidad, diseñó en sí mismo una doctrina que enviaría a través de su Hijo Jesucristo para establecerla en la Iglesia, trazándola con las características de única, perfecta, inmutable, para ser puesta por obra y predicada íntegra y permanentemente. En esta forma es llegada a nosotros por la única fuente de revelación, el apóstol de Jesucristo, a quien también Dios dio su autoridad para actuar en consecuencia a las necesidades de la Iglesia y disponer todo aquello para edificación conforme a la doctrina establecida, para que la Iglesia, sin impedimento, siga su peregrinar hasta el reino de los cielos. ¿No es cierto que en cada situación en que nos encontramos hay una doctrina que nos inspira? Bendito sea Dios. Tenemos la bendición de tener en medio de nosotros un hombre de Dios, a quien Dios le revela esta hermosa verdad. Cuando hablamos de la revelación de Dios, hablamos que Dios hace visible lo oculto, sus misterios, de manera exclusiva a sus apóstoles como características de su ministerio. Bendito sea Dios. Así que el apóstol Pablo mencionaba en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, verso 5, de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué hermosas afirmaciones han hecho los hombres de Dios cuando les ha tocado administrar su ministerio a la iglesia en cada tiempo. Pablo decía con tanto orgullo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué hermosa bendición. No hay otro medio, no hay otro ministerio, sino solamente los ungidos de Dios, a quienes Dios les revela esa hermosa verdad. Como quinto y último apartado, veremos la asistencia del Espíritu de revelación a la iglesia para comprender la doctrina revelada que Dios da a sus apóstoles. Ya dijimos que la revelación es exclusiva de ¿quiénes? De los elegidos de Dios, de los apóstoles. Sin embargo, cuando ellos hablan, eso que han recibido por revelación de Dios, no cualquiera lo entiende. Para poder comprenderlo, necesitamos la asistencia del Espíritu de revelación. Para poder comprender lo que es enviado de Dios nos declara. De otra manera, no es posible entenderlos. No es posible conocerlos. Y allí es donde el apóstol le hablaba a los hermanos de Éfeso en el capítulo 1, versículo 17, y les decía de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo pregunto a la iglesia, este espíritu de revelación que el apóstol está pidiendo que Dios le dé a la iglesia, era para que cada hermano de la iglesia
recibiera la revelación de Dios como el apóstol? No. Era para entender lo que el apóstol decía, lo que el apóstol predicaba. Porque la revelación como tal es exclusiva del ministerio apostólico. Pero cuando ellos hablan, no cualquiera les entiende. ¿Por qué tú y yo le hemos entendido? Porque el espíritu de sabiduría y de revelación nos asistió para que nosotros pudiéramos comprender lo que Él nos hablaba. Y lo que Él nos habló fue lo que había recibido por revelación de ¿quién? Así que el espíritu de revelación que Dios da a su iglesia no es para revelarle la doctrina, ni ningún misterio escondido de Dios, porque esto, la doctrina y los misterios escondidos, ya han sido revelados a sus apóstoles. Así que la asistencia del espíritu de revelación a la iglesia es para ayudar a la razón humana a entender y comprender la doctrina que de los apóstoles hemos escuchado, y conocer y aceptar al elegido de Dios, quien es la única fuente de revelación. Tenemos en las Sagradas Escrituras, para finalizar, ejemplos de cómo la asistencia del espíritu de revelación fue para algunos a fin de comprender la predicación de los enviados de Dios. ¿Te acuerdas de Lidia de Tiatira? ¿Te acuerdas del eunuco? ¿Acaso solamente estaba Lidia en aquel río oyendo al apóstol? No. ¿Y por qué solamente ella entendió? Porque el espíritu de revelación para entender lo que el apóstol predicaba vino a ella, no a los demás. Así mismo sucedió con el eunuco. ¿Entiendes lo que lees?, le dijo Felipe. ¿Y qué dijo él? Un eunuco era un hombre, hermanos, preparado intelectualmente. Era el que guardaba los tesoros del rey y el que estaba a cargo de las concubinas. Era un hombre que tenía conocimiento, pero cuando vio la palabra, vio el testimonio, lo escrito, leía y no entendía. Y entonces se acerca aquel hombre de Dios que había conocido a uno que Dios le había revelado y del cual había aprendido, y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué respuesta más sabia y humilde hubo en aquel hombre? ¿Y cómo podré si no hay quien qué cosa me lo explique? Y entonces le invitó a que subiera al carro, y Felipe comenzó desde esta escritura a anunciar el reino de Dios, y el espíritu de sabiduría y de revelación vino al eunuco para que comprendiera lo que Felipe le estaba transmitiendo. Y digo le estaba transmitiendo porque no fue a Felipe al quien Dios le reveló. Felipe había aprendido de lo que el apóstol le había enseñado, el cual el apóstol había recibido por revelación. Así sucedió con los discípulos de Éfeso, cuando Pablo, yendo a predicar, subió a las regiones superiores de Éfeso y encontró un grupito como de 2 hermanos que solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Y comenzó a preguntarles: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué dijeron ellos? Ni aún hemos oído. Y entonces comenzó a hablarles. Y aquel espíritu de revelación les asistió para que comprendieran lo que el apóstol les estaba dando, les estaba transmitiendo. Bendito sea el Señor. Así pues, la iglesia de Jesucristo es asistida por el espíritu de revelación cuando oye al que Dios ha enviado, cuando nos comparte la revelación que ha recibido de Dios. Por eso lo comprende, por eso lo entiende. Y esta revelación, afirmamos, es para salvación. Bendito sea el Señor. Este ha sido el objetivo del tema del día de hoy. Dios nos permita que el objetivo general que en el principio mencionamos se haya logrado en nosotros. Termino con una fracción de la carta del apóstol de Jesucristo
de esa extensa y hermosa carta enviada el 30 de enero del año 2022 para la gloria del Señor. Palabras del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García. La verdad la dio a conocer Jesucristo y la difundieron sus apóstoles. Nunca hablaron de distintas verdades, ni los que la oyeron directamente del Señor Jesús, ni quienes la recibieron por revelación después, sino que es la verdad única, universal, la verdad de Dios. Finalmente, queriendo Dios renovar y perfeccionar el conocimiento de la humanidad, expresó la verdad, envió el gran día de su misericordia, no a intérpretes inspirados por su verdad suprema, sino a su misma verdad. Esa misma verdad de Dios era su Hijo Jesucristo, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra. Dentro de esta bendición, hoy nosotros decimos, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Iglesia bendita en todo el mundo, mi deseo es que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en Cristo Jesús sea con todos mis hermanos. Soy portador de dos mensajes del apóstol de Jesucristo, uno para la juventud y la niñez de la Iglesia y el otro para todo el pueblo bendito del Señor. Dice de esta manera, para la honra y la gloria del Señor. Se le ha informado al apóstol de Jesucristo por parte del Consejo de Obispos y aún de su familia, cómo han respondido los niños y los jóvenes a los temas que se están hablando. Muchos dicen, ¿por qué antes no entendíamos eso? ¿Por qué no conocíamos de eso? Porque no había quien les explicara. Por eso hoy nuevamente se le está explicando. El apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín, te envía un saludo. Lo ha llenado de orgullo oír y saber cómo han respondido de una forma tan hermosa, tan positiva. Hoy más que nunca puede decir, sí, claro, cuando venga el Señor va a encontrar esa hermosa fe en el mundo. Niños, adolescentes y jóvenes, el siervo de Dios se siente muy orgulloso de ustedes, los que han decidido servir al Señor, y expresó, mi casa y yo seguiremos sirviendo a Jehová. Seguiremos sirviendo al Señor Jesucristo. Somos más los que a través de nuestra conducta estamos diciendo, aquí estamos, luchando cada día esforzándonos, cada día buscando la manera de agradar a Dios. A todos ustedes les dice que Dios les pague y que Dios les bendiga y los prospere, que los llene de bendición, que los llene de prosperidad, que los proteja y que los llene de fortaleza, que a través de la fe están manifestando llevar, y que cada día nuestra identidad se manifieste a través de las obras. ¿Ha sentido grande satisfacción escuchar de su hija y a través de vuestros ministros que la Iglesia sigue adelante, sigue creciendo? Reciban un saludo de su parte y te manda decir que él se queda muy contento, orgulloso de ustedes, sabiendo que están con él.
Bendito sea el Señor. Viene ahora el mensaje para la iglesia. Recibamos este mensaje con el corazón. Y dice de esta manera: el apóstol de Jesucristo te manda decir que se encuentra bien, gracias a Dios, con salud, con bienestar y protegido, viviendo la bendición de Dios. Aunque siempre el enemigo está poniendo situaciones para desesperarlo, Dios siempre ha estado con él. Dice el apóstol: estaba yo teniendo la visita con mi hija, y atrás de mi hija, 2 banquillos a un lado, se levanta una mujer, y cuando la vi, no aguantó, y al verme se toca el corazón y hace una señal de respeto y derramó sus lágrimas. Me dieron muchas ganas de llorar, porque son de las cosas que Dios me permite vivir y ver, de las que se vale para decirme: sigo contigo, estoy contigo. Tengo el reconocimiento y el amor de un pueblo, de una iglesia, la iglesia de Dios. Nunca me he sentido solo en ese aspecto, porque tanto el acto de respeto que hizo como sus lágrimas aquella mujer manifiesta esa brasita espiritual encendida todavía, ese amor, ese reconocimiento que solamente Dios pone en sus hijos. Me llegó una carta de una de mis hijas, y en su carta me pone que hubo un momento en que ella se sintió desanimada, triste por todo lo que está pasando. Quiso dejar el estudio, sintiendo el dolor, la tristeza, la separación por lo que estoy viviendo ahora. Pero inmediatamente me dice: me acordé de mi padre. Mi padre me ha enseñado a luchar, a esforzarme, a no rendirme, a no bajar mi cabeza, a seguir adelante en todo momento, en toda circunstancia, a saber que un hijo de Dios nunca se rinde. Terminan aquí las palabras de su hija. Un hijo de Dios nunca se rinde. En nosotros no existe la rendición. Nosotros luchamos hasta donde nuestras fuerzas no nos alcancen. Nosotros luchamos toda la vida más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que el hombre puede imaginar, porque nosotros luchamos en el amor y en el Espíritu de Dios, y eso nos lleva aún más allá de nuestras propias fuerzas. Luchemos más allá después de que en algún momento fuimos derrotados. Luchamos más allá después de nuestra enfermedad o al borde de la muerte. Luchamos aún más allá de toda circunstancia humana, porque nuestra lucha la ponemos en las manos de Dios. Y cuando humanamente decimos, ya no podemos, entonces recordamos las palabras del salmista David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Del monte que estaba a su derecha? ¿Del monte que estaba a su izquierda? ¿Del monte que estaba atrás de él? ¿Del monte que estaba enfrente, lleno de sus enemigos? No. Él exclamaba:
alzaré mis ojos a los montes. Gloria al Señor. Al humano, a donde sus ojos materiales alcanzaban a ver, a donde su esperanza humana quisiera ver que llegara algún amigo, algún vecino que le dijera: aquí estoy, amigo, para ayudarte. Sus palabras eran humanas, y en ese humano él decía: alzaré mis ojos a los montes. Pero al ver los montes vacíos, al ver que ya humanamente no había ayuda, no había esperanza y la derrota estaba ya anunciada, allí es donde Él nos recuerda que cuando ya no podía humanamente, alzaba sus ojos a los cielos. Mi socorro viene de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos, de ese Dios portentoso. Entonces es cuando comparamos nosotros nuestros problemas, comparamos nuestras dificultades de vida, nuestra lucha, en lo que estemos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y lo comparamos con nuestro Dios, y entra una confianza sobrehumana que no es de este mundo, que no es terrenal, que no es propia del ser humano, una confianza que viene directamente de los cielos. Nuestra confianza está puesta en Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que a su sola voz dijo: sea, y fueron. El Dios que dijo: toca con esa vara el mar, y se abrió. El Dios que dijo: dile al pueblo que grite, y cayeron las murallas. El Dios que le dijo a aquel hombre: dile al sol que se detenga, y lo hizo, y se detuvo. En ese Dios está puesta nuestra confianza, en el Dios que empieza a obrar cuando nuestras fuerzas ya no pueden, cuando la lucha humana llegó a su límite, cuando la derrota se empieza a asomar, cuando humanamente decimos: ya no hay más que hacer. Ahí Dios dice: aquí empiezo yo. Y allí empiezan las obras portentosas de Dios, maravillosas, asombrosas para nosotros. Manda decir el apóstol de Jesucristo que no quiere que ningún hermano o hermana de la iglesia, joven, señorita, niño o niña, por lo que estamos viviendo, se desanimen. Yo no quiero que digan: porque Dios lo tiene en ese lugar, yo no voy a luchar. No, porque Dios, en el amor de toda la iglesia, lo fortalece. Es en esos detalles. Dios le dice: aquí sigo contigo. El mundo ha hablado mal de ti. El mundo siempre te ha despreciado. El mundo siempre te ha criticado. El mundo siempre te ha juzgado. Pero yo siempre te he demostrado que estoy contigo. Y aquí estoy contigo. Esos son los actos. Esos son los hechos. Esa es la conducta. Es la reacción que yo espero de cada uno de los hijos de Dios. Y seguimos llorando con todo llanto, clamor, lágrimas, ruego y súplica a nuestro Dios, para que Dios pronto me permita reunirme con la iglesia. Es mi mayor anhelo, el mayor anhelo de la iglesia. Clamemos más fuerte a nuestro Dios, para que Dios se compadezca
y nos permita volver a reunirnos cuando Él así lo quiera. La actitud que yo quiero ver en toda la iglesia, principalmente jóvenes, señoritas, niños, niñas, pero todos en general, es de lucha, es de seguir adelante. La vida de un cristiano está llena de luchas. Recordemos que ser hijos de Dios no nos hace exentos a las tentaciones, pruebas, luchas, angustias, enfermedades. Al contrario, el enemigo siempre va a estar buscando la forma de hacernos caer, de hacernos renegar de nuestra fe en Dios y de Dios, de que nosotros nos enojemos con Él y digamos, Dios no existe. Satanás siempre va a poner esas pasiones y obstáculos. Nosotros, como hijos de Dios, ya lo sabemos. Por eso leemos aquella historia tan hermosa de Israel, porque se convirtió en un ejemplo, en una sombra de lo perfecto que habría de venir, que es lo que estamos viviendo, y de aquella historia nosotros hemos aprendido para no claudicar, para no caer. Somos humanos, y como humanos podemos tener errores, pero en nuestros errores aún podemos decir, jamás estará el blasfemar en contra de Dios, el renegar en contra de Dios, el ir en contra de la voluntad de Dios. Si Él permite que el enemigo nos tiente para probar nuestra fe, no es porque Dios necesite saber qué clase de fe tenemos, no, sino porque Dios quiere gloriarse de nuestra fe con Él y decirle, mira, hiciste lo que pudiste, lo que estuvo en tus manos para hacerlo caer, lo que humanamente hubiera hecho caer a cualquier humano común. Pero Él, al ser mi hijo, tuvo la fuerza, tuvo la confianza, soportó lo que le mandaste para demostrar que es digno hijo mío. En su momento me dolieron las palabras de mi hija, pero también después me llenaron de orgullo. Pero me acordé, decía en la letra de la carta, que me has enseñado a luchar, que me has enseñado a pelear, que me has enseñado a enfrentarme a las circunstancias más difíciles que puedan haber, y que no solamente luché con todas mis fuerzas, sino más allá de ellas, porque donde se terminan mis fuerzas, empieza la ayuda de Dios. Donde se termina mi autoconfianza, allí empieza la confianza en Dios. Donde se terminan las posibilidades del éxito, del triunfo, de la victoria, allí empieza la oportunidad que Dios nos brinda. Allí donde decimos nosotros, no hay posibilidades de lograr este triunfo, de lograr esta victoria, allí depositamos nuestra confianza en Dios. Y decimos como el rey David, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Haz de mí lo que a ti te plazca. Y allí viene su ayuda. Allí viene a decirnos, aquí te llevo en el hueco de mi mano. Te estaba dejando para ver, para demostrarle al enemigo si con lo que te mandó ibas a claudicar, ibas a blasfemar en mi contra, pero por cuanto no lo hiciste, ya se acabó. Se acabaron tus armas, tu fuerza, tu visión humana,
tus amistades humanas, se acabó todo. Humanamente para ti, aquí empiezo yo. Y allí sí en contra de él. Y allí no hay nada ni nadie que pueda vencernos. Y allí es cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que quiero que toda la iglesia, principalmente jóvenes y niños, sigan adelante en sus estudios. Quiero que sean los mejores. En sus trabajos quiero que sean los más honestos. Los que trabajan en alguna dependencia gubernamental o donde desempeñen su autoridad, quiero que sean honestos. Los que son hijos de Dios, jamás se dejan llevar por la corrupción. Jamás se dejan llevar por sus prejuicios. Desempeñen su labor apegados a la ley. Los que son jefes o patrones, que traten bien a sus subordinados, que traten bien a sus empleados, con respeto, pero sobre todo poniendo el ejemplo para que así todos vean una integridad, limpieza, rectitud, honestidad, justicia en cada una de nuestras obras. Y entonces sigan diciendo lo que nos han dicho. ¿Por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué su conducta es diferente? ¿Por qué no son iguales a sus demás compañeros? Y la respuesta sigue siendo la misma, porque somos hijos de Dios. Dios en la iglesia me ha confortado. Y yo sé que Dios en mí a ustedes también los ha confortado. Y así como yo me hago fuerte en ustedes, ustedes se hacen fuertes en mi ejemplo. Y los dos nos vamos animando los unos a los otros al amor y a las buenas obras, a seguir adelante. Los hijos de Dios no tenemos espacio en nuestro corazón y en nuestra mente de rencores, de odios, de amargura, de venganza. No, eso no es para nosotros. Nuestra mente está totalmente ocupada en la lucha, en el éxito, en la prosperidad, en la victoria, en ir caminando hacia adelante de triunfo en triunfo. Somos hijos de Dios. Ese es nuestro único destino, ir de triunfo en triunfo. Pero los triunfos se ganan con la lucha, con esfuerzo, con dedicación, con constancia, con confianza en Dios y sobre todo con la esperanza de que Dios va a estar con nosotros y no nos deja. Les mando un saludo con todo mi amor. A los que están alejados de la iglesia, pero están buscando la oportunidad, luchando día a día por volver. Que en su lucha no se cansen. Dios pondrá en algún momento la oportunidad, el momento para que ellos vuelvan a la iglesia del Señor, que no dejen apagar su brasita. Llegará el momento en que Dios vuelva a soplar y esa brasa vuelva a surgir el fuego ardiente. Así es que allí donde estén, dirán, yo no voy porque ando en pecado. Yo no voy porque ando mal. Yo no voy porque ando haciendo lo malo. Pero allá que doblen sus rodillas y que le pidan a Dios, Señor, pon en mi corazón el deseo de volver.
el deseo de corregirme y que cada uno de ellos sienta que a su lado estoy yo, diciéndole al Señor: ahí están tus hijos, retirados porque el pecado los tiene envueltos. Dales la oportunidad. Tú lo puedes hacer. Tú puedes proveer el medio. Tú dijiste que no vas a buscar un pretexto para deshacerte de ellos, del desterrado, sino que proveerás medios para no alejar de ti a ese desterrado. Cada noche que ellos doblen sus rodillas, o cada madrugada, o cada mañana, sepan que yo también las doblo con ellos, pidiéndole a Dios que les dé esa oportunidad, que su brasa no se apague, y a los que se han mantenido en la iglesia, que sepan que en todo momento yo estoy con ellos, pidiéndole al Señor: sígueles dando fuerza, sigue permitiendo que sean ejemplo para sus hermanos más débiles, que al voltear a verlos digan: ¿y por qué al hermano que está enfermo? ¿Y por qué aquel joven que le está pasando? ¿Y por qué aquel niño que se están burlando de él en la escuela? ¿Por qué sigue con aquel orgullo, con aquella satisfacción, con aquella lucha? Porque así como él ora por mí, yo oro por él. Y así va Dios ayudándonos a ellos y a mí a seguir adelante nuestra lucha de triunfo en triunfo. La oración es nuestra única arma. La oración es nuestro único escudo. La oración es nuestro único refugio. La oración es nuestro único consuelo. Y en ella todos nos encontramos en ese hermoso jardín de la oración para seguir pidiendo a Dios, ustedes por mí y yo por ustedes. Vuestro en Cristo, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, para la gloria santa del Señor. Reciban, mis hermanos, este hermoso mensaje de un apóstol muy dentro de su corazón. Mi deseo es que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en Cristo Jesús siga morando en vuestros corazones y el Señor les bendiga.